Buenos días, tengan todos ustedes. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es la geometría de un estadio olímpico. Para tratar este tema nos acompaña el doctor José Manuel Becerra Espinosa. Hola, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, maestro. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en este día. Y pues bien, ya ustedes conocen al doctor Becerra, pero para aquellos que no han tenido la oportunidad en haber coincidido con nosotros en otros temas, me voy a permitir hacer una breve mención de su semblanza. El doctor José Manuel Becerra Espinosa es reconocido especialista en el área de matemáticas dentro del bachillerato universitario. Es profesor titular de tiempo completo, definitivo, con nivel. Me parece que ahí es en donde me comentaba hace un momento fuera de cámara que había cambiado, pero yo tenía que dar D, pero ahí me corregirá después él, de PRIDE Sí, en sigo el. siendo, no sigo siendo de. Ah, ok, entonces estamos bien. De PRIDE en la UNAM, adscrito al plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria, es ingeniero mecánico electricista, egresado de nuestra Facultad de Ingeniería, obtuvo el grado de maestro en ingeniería y en el área de energía obtuvo el grado de doctor en ingeniería en la misma institución. Es Premio Universidad Nacional en Ciencias Exactas y Naturales. Fue distinguido con la Cátedra Especial Francisco Díaz Covarrubias. Es autor de varias obras de física y matemáticas. También es autor de la página web del Colegio de Matemáticas del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. Ha participado en varios órganos colegiados en nuestra universidad y ha sido titular en varios proyectos académicos PAPIME e Infocaf. Bien, como es una costumbre en estas transmisiones, presentaré una breve introducción respecto a nuestro tema. Y pues bien, la geometría es una rama de las matemáticas que se dedica, perdón, al estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, líneas, ángulos, planos y cuerpos geométricos. Abarca la medición, forma y realización especiales de estos elementos. En el caso de un estadio, su geometría se puede describir como la combinación de un rectángulo con dos semicírculos en sus lados opuestos, formando una figura similar a una cápsula, o como se dice en inglés, con la palabra stadium. Esta forma básica puede variar con algunos estadios utilizando superelipses para darles formas más redondeadas o rectangulares. Pero bueno, mejor los dejo con nuestro especialista para que sea él el que abunde más en este tema y le dejo el micrófono. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Pues como siempre para mí es un privilegio estar en este espacio. Me voy a permitir compartir pantalla para empezar la ponencia. Entonces, bueno, tal y como lo mencionó maestro, sí se ve, ¿verdad? Sí, Perfecto. La plática del día de hoy será geometría de un estadio olímpico. Pues miren, una pista de atletismo tiene que ser apta para cualquier condición climática, ya sea techada o ya sea al aire libre, pero tiene que estar diseñada para que se pueda practicar de manera eficiente este deporte. El rendimiento tiene que ser, o sea, las condiciones tienen que ser óptimas para que el rendimiento sea el más adecuado. Y bueno, normalmente, ahorita se utiliza un material, bueno, nuestro Estadio Olímpico, el de CEU, tiene un material, la pista olímpica que se llama tartán, y todo el mundo lo conoce como la pista olímpica de tartán. Sin embargo, tartán no es un material, más bien es la marca que hace esta superficie sintética que empezó a utilizarse por ahí de la década de los 60. Y de hecho, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue el primer estadio que utilizó esta tecnología en 1968. Antes de que se utilizara este material, se utilizaban otro tipo de materiales naturales como la tierra compactada
piedras, arena, incluso ceniza triturada para construir las pistas. De hecho, cuando uno ve los documentales de cómo eran las competencias olímpicas antes del 68, sí se ven que la tierra era como compactada. Entonces, obviamente la tecnología ha ido evolucionando hasta llegar a la actualidad. Que de hecho, más o menos hace como 40 años ya empezaron a cambiar incluso las pistas de tartán. Ahora se utilizan una superficie que se llama Mondotrack, que se hace a través de una empresa que se llama Mondo, una empresa italiana, y eso hace que la superficie todavía sea más óptima para la práctica del atletismo. Si se dan cuenta, la mayoría, un altísimo porcentaje de las pistas de atletismo son de color rojizo, como color ladrillo. Y eso tiene una razón de ser, porque el rojo es muy resistente a los rayos ultravioleta y entonces mantiene su color durante más tiempo. Esa es la razón por la cual las pistas olímpicas siempre son de color rojizo, rojo ladrillo, y hay algunas que también se utiliza el color azul. Normalmente, insisto, son de color rojo ladrillo. Un estadio de atletismo es un recinto deportivo con una pista para áreas que tienen, obviamente, tiene una pista de atletismo, áreas para lanzamiento, ya sea de jabalina, de bala, de martillo, y también de saltos, y aparte tienen graderías para espectadores. La pista principal tiene que medir 400 metros de longitud y como usted lo comentó ya, consta de dos rectas y dos curvas. Aquí es donde entra la parte geométrica que ahorita voy a explicar con un poquito más de detenimiento. Sus componentes principales son las siguientes. Hay una zona de una pista de atletismo, que es una pista ovalada, bien usted lo dijo, que era en forma de cápsula. No es elíptica porque la elipse, geométricamente hablando, es otro lugar geométrico. Más bien es un óvalo formado por dos rectas paralelas y dos curvas que son semicirculares. Y hay algunas otras pistas que son no olímpicas, pero que miden 200 metros, que generalmente se utilizan en universidades. Tiene una zona de lanzamiento, que son áreas específicas para los cuatro tipos de lanzamientos, que son la bala, el disco, el martillo y la jabalina, con zonas de impulso demarcadas por círculos o banderolas. Hay una otra zona que es la zona de salto, que son para el salto de altura, el salto de longitud, el triple salto y salto con pértiga o garrocha. Y hay una fosa de arena y fosa de impulsos demarcadas. Además, tiene integradas áreas para espectadores para observar las competiciones. Y por supuesto tiene servicios que son los vestuarios, las duchas, las áreas de calentamiento y las oficinas administrativas. Esto es lo que conforma básicamente lo que es un estadio de atletismo. Ahora, vamos a ver específicamente cómo se diseña una pista olímpica. Como se puede ver en la imagen, una pista olímpica es una figura formada por dos rectas y dos semicírculos. Si yo uno los semicírculos, formo una circunferencia perfecta. Generalmente, el estándar es que las circunferencias, las dos semicircunferencias, tienen un radio de 36,5 metros y la pista tiene 8 carriles que miden exactamente 122 centímetros. Y uno diría, bueno, ¿y por qué tan exacto 122? Me puse a investigar y es que 122 centímetros equivalen a 4 pies. Y de hecho, bueno, esto lo normaron los ingleses. Entonces, por esa razón se puso que cada carril tenía que medir 4 pies, que aproximadamente son 121,9 centímetros. Se cierra a 122 de anchura cada carril. Y la separación entre cada carril es de una línea blanca que tiene 5 centímetros de ancho. Entonces, la meta está al final de una recta y las vueltas de la pista siempre se dan en sentido contrario a las manecillas del reloj, así como marca la flecha. Siempre, en todos los eventos de atletismo, se corre con ese sentido, tal y como lo muestra la flecha verde. Pero como es evidente, pues correr por los carriles exteriores implica tener una mayor distancia. Entonces, si todos salen exactamente en la línea de meta, el competidor que va en el último carril, por supuesto,
que tendría que, o sea, recorrer una distancia mayor. Entonces, ¿cuál es la compensación que tiene que hacerse para que cada competidor compita en condiciones justas? Bueno, eso es lo que vamos a hacer con un pequeño cálculo. Vamos a poner este diagrama bastante simple, son matemáticas de secundaria, no se requiere gran cosa. En una prueba de 400 metros compiten 8 corredores y cada corredor corre por su carril propio. Considerando el dato anterior, yo quiero calcular cuál es la compensación que tiene que hacerse para en cada línea de salida de los 400 metros para que todos corran exactamente igual en condiciones justas. Entonces, partiendo de que el carril de color verde está más, es interior al carril del color amarillo, entonces, si el carril original tiene una semicircunferencia en los óvalos de 36,5 metros, que es una medida estándar que la Federación Internacional de Atletismo marca, entonces, bueno, es evidente que el radio 2 es mayor, entonces hay una mayor distancia que recorrería el competidor que va en la línea amarilla. Lo marcado en color rojo es la línea de salida. Entonces, pues como sabemos que los dos óvalos son semicircunferencias, si yo uno las dos, me queda una circunferencia perfecta. Entonces sabemos desde nuestras clases de primaria cómo calcular el perímetro de una circunferencia, que es 2pi por radio. Y entonces, si sabemos que el radio de una semicircunferencia de la pista vale 36,5 metros y lo multiplicamos por 2 y por pi, pues me da 229 metros. Entonces, recorrer los dos óvalos me da 229,33 metros. Y como la longitud tiene que ser de 400, pues simplemente hago la resta. Entonces, 400 menos el perímetro me da 170,67 metros. Entonces, las rectas miden eso. Como son de dos rectas, tengo que dividirlo entre dos. Entonces, cada longitud de la recta mide 85,33. Entonces, con estos datos yo puedo saber cómo diseñar el primer carril. Yo sé que la longitud tiene que ser de 85,33 metros de cada una de las rectas y la circunferencia tiene que ser aproximadamente de 229,33, considerando los dos semicírculos. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo calcular el primer carril. Sin embargo, el punto es a ver cómo se calcula el segundo carril. Y el segundo carril se hace a través exactamente igual. Aquí el único punto es que hay que considerar que hay otra distancia que hay que agregar al perímetro. Entonces, como sabemos que el primer carril mide o sea, lo que mide, que es 1,22, y hay que agregarle otro carril, hay que agregarle otro 1,22 metros. Sin embargo, hay que agregar otros 5 centímetros adicionales. Entonces, el nuevo perímetro es 2 por pi, por el radio 1, más 1,22, que es el nuevo carril, más 0,05, que son los 5 centímetros de la línea blanca. Si yo calculo el perímetro 2, pues me da 237,31 metros. Entonces, la distancia para el carril 2, si yo multiplico eso, o sea, los 237,1 y le sumo las dos rectas, me dan una totalidad de 407,97 metros. Y esta cifra es muy interesante, porque entonces el competidor del carril 2 tendría que recorrer 407,97 centímetros para poder, o sea, cuando él hace toda la vuelta completa, está recorriendo más distancia. De modo que la compensación tiene que ser de 7,97, o sea, debe salir 7,97 metros más adelante para que él exactamente recorra 400 metros. Esa es como se calcula, incluso aquí se puede ver en el diagrama, como la línea, el carril en color verde mide 1,22 y la línea roja son los puntos 0,5, o sea, los 5 centímetros que separa a los dos carriles. Entonces, de la misma manera como calculé el perímetro 2, puedo calcular el perímetro 3.
que es lo mismo, exactamente 2 por pi por el primer carril, más 2 veces 1,27, o sea, el segundo y el tercer carril. Entonces, hago exactamente el mismo cálculo para obtener el perímetro, en este caso, del tercer carril que está marcado en color lila y me da 245,29 metros. Si le sumo las dos rectas, o sea, lo multiplico por 2 más cada una de las rectas, que son 85,33, me da 415,95 metros. Eso significa que hay que compensar con 15,95 metros más adelante de la línea de salida para el tercer competidor, para que exactamente cuando él cruce por la meta haya recorrido los 400 metros. Y de manera sucesiva, yo puedo, esta fórmula yo la modelé para calcular los siguientes perímetros. Entonces, el perímetro en un carril n es 2 por pi por 35,6 más n-1 por 1,27. N-1 es el número de carriles, bueno, n es el número de carriles y 1,27 es la distancia que se debe compensar. Y entonces la longitud es 2 veces las rectas más el perímetro. Entonces, considerando estas expresiones matemáticas, yo digo que el perímetro 4 es de, bueno, la longitud del perímetro, ya con los perímetros, es de 423,93 metros. O sea, eso significa que el competidor del carril 4 tiene que salir con 23,93 metros de compensación más adelante. La longitud 5 para el competidor 5 de 31,91 metros, la longitud 6, o sea, para el competidor 6, 39,89, para el competidor 7, 47,87 y para el último competidor 55,85 metros. Entonces, nótese cómo 55 metros ya es una distancia muy considerable. Por eso cuando vemos las transmisiones de los Juegos Olímpicos y vemos que el último competidor, que es el del carril número 8, está extremadamente lejano respecto a la línea de salida. ¿Por qué? Porque evidentemente va a correr o tiene que compensar el hecho de que va por la frontera más exterior. Entonces, Doctor, dígame. aquí una pequeña interrupción. Y esto también se hace en la salida, porque si fuera, bueno, esto para efectos de que en la llegada esté la línea recta, ¿no? O sea, Así pueden es. llegar De hecho, en ahorita voy a todos. poner, Si no, sí, sería al de hecho, ahorita revés. voy a poner perdón, ahorita voy a poner un diagrama de cómo salen todas las competiciones de atletismo y la línea de llegada en un estadio olímpico siempre es exactamente la misma, siempre. Claro. Sí, Entonces, porque como les a lo mejor comentaba, también tiene, no sé esto qué antecedente tenga, pero es que eso hace obviamente más entretenido, más interesante al momento de la llegada y más comprensible, ¿no? claro, También para saber lo que se debe marcar respecto de los tiempos, ¿no? Si no sería más así es. complicado. Y de hecho lo hace visualmente atractivo porque normalmente el corredor del último carril, como sale más avanzado, da la apariencia que tiene ventajas sobre el carril más interior. Y cuando se van acercando a la meta, esa compensación va disminuyendo. Entonces, por eso, al final, en los últimos 50 metros, los competidores llevan muy pegados. Entonces, eso lo hace extremadamente atractivo porque no se sabe en un momento dado quién va a llegar, sobre todo en competencias donde hay mucho equilibrio, donde son muy buenos todos. A veces la llegada es absolutamente de photo finish, o sea, tenemos que tomar ya fotografías para saber quién es el competidor que gana. Entonces, Claro, eso lo hace visualmente muy atractivo. por supuesto. Bueno, entonces decía, para el carril uno, pues obviamente no se compensa nada. Para el carril 5, bueno, ya se tiene que hacer bueno, se van haciendo las diversas compensaciones. Y aquí en este pequeño diagrama veo cómo se van haciendo las nuevas líneas de salida para que los competidores siempre recorran 400 metros. Y como le comentaba, maestro, aquí tenemos un diagrama de la pista olímpica de cómo salen cada uno de las pruebas de atletismo
Como se puede ver, bueno, la recta principal, que es la recta de los 100 metros planos, la que está marcada con el número 12, esa tiene como característica de que como la recta mide 83 metros, tenemos que dar una adicional de 17 metros para que justamente termine en la línea de meta, que está marcada con el número 10, o sea, es la línea de llegada. Entonces, eso es bien importante porque siempre en ese punto llegan todas, o sea, es la meta de todas las pruebas de atletismo. Como se puede apreciar en el diagrama, hay diferentes marcas en un estadio. Si ustedes observan nuestro estadio olímpico, está marcado con muchas líneas. Y esas líneas justamente son aquellas que permiten, o sea, ya están diseñadas para que cuando haya un evento de atletismo, todos compitan bajo el mismo esquema de justicia, que no haya alguien que tenga ventaja sobre otro. Caso concreto, por ejemplo, es el caso número uno. En el caso número uno tenemos una salida, está arriba a la izquierda, tenemos la salida de los 3.000 metros planos y los 5.000 metros planos. Entonces, por ejemplo, en los 3.000 metros planos son aproximadamente 7 vueltas y media. Entonces, por eso hay una pequeña línea y si se dan cuenta, no es como en los 400 metros que está perfectamente delimitado. Aquí es una línea curva de tal manera que cuando ellos inmediatamente pueden ya tomar el carril más interno. Entonces, todo está perfectamente diseñado de manera geométrica para que se compita en igualdad de circunstancias. Y podemos ver que una cosa son las pruebas de pista, que son las que están en color rojo, y otra las pruebas de campo. Y en las pruebas de campo, pues tenemos los 4 tipos de lanzamientos más los saltos. Entonces, eso es como se diseña un estadio olímpico. Ahora, hay un detalle. No todos los estadios son exactamente, las pistas son exactamente iguales. ¿A qué me refiero? Puede variar, o sea, para que se puedan recorrer 400 metros, esta forma que yo estoy describiendo no es la única, porque se pueden hacer radios un poquito más pequeños y eso implicaría una recta un poquito más larga. Entonces, no hay un diseño único para una pista de atletismo, dependiendo del arquitecto, pero lo que sí te queda perfectamente bien claro es que deben tener 400 metros y entonces cada compensación se hace con base en los cálculos que yo acabo de hacer. Entonces, si los semicírculos son un poquito más pequeños, las rectas son un poquito más largas. Entonces, hay que hacer un cálculo para la compensación, pero es el mismo principio geométrico, que insisto, es geometría muy esencial. Las pruebas de campo, por su parte, son también muy interesantes. Uno pensaría que, bueno, las pistas de atletismo son, las de pistas son como más difíciles por la geometría que llevan, pero las pruebas de campo también tienen su relación geométrica. ¿A qué se refieren? Bueno, son básicamente las pruebas de campo involucran los lanzamientos bueno, lanzamientos y saltos en forma genérica. Los lanzamientos son de bala, disco, martillo y jabalina. Y los saltos son longitud, triple, altura y pértiga, o también se conoce como salto de garrocha. Entonces, son 4 tipos de lanzamientos y 4 tipos de saltos. Y tienen lugares específicos para cada lanzamiento. Y tiene una zona de batida, así se le llama, son los despegues que marcan un punto límite para la propulsión y áreas de caída con colchonetas para los saltos. Muy bien, entonces vamos a analizar cada uno de las pruebas para que veamos cómo se diseñan o cómo están reglamentadas por la por Federación Internacional de Atletismo. Por ejemplo, el lanzamiento de bala es muy interesante ver que, bueno, la bala es un objeto de acero sólido que pesa 7,26 kilogramos, o sea, es un objeto bastante pesado. Los que hemos tenido la oportunidad de pesar una bala, si uno sí se va para abajo de lo pesado que es. Y bueno, eso es para los hombres. Para las mujeres pesa 4 kilogramos en la prueba femenina y el peso puede variar de acuerdo a la edad de los participantes, pero bueno, lo interesante aquí es que hay una área de lanzamiento que es un círculo que tiene
un diámetro de 7 pies, que es aproximadamente 2.13 metros, que normalmente es de cemento y tiene una parte delantera que tiene un borde de madera que lo delimita. Esto se hace para que cuando se hace el lanzamiento, el atleta no pase de ese límite. Si pasa de ese límite, el lanzamiento se considera como fallido, no es válido. Entonces, tiene que hacer el lanzamiento y sus pies deben de quedar dentro de la circunferencia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la zona de lanzamiento es una circunferencia, insisto, de 2.13 metros de diámetro, y la zona donde cae la bala o peso es o sea, la región tiene un ángulo de 39.42 grados. Entonces, aquí lo podemos ver cómo es el lanzamiento de la bala, que insisto, es una prueba extenuante porque realmente lanzar la bala es muy complicado, y vemos cómo aquí tenemos un sector circular donde vemos con la angulación es muy pequeña. Si uno sale de este sector circular, a pesar de que ya ha hecho el lanzamiento de forma correcta, se considera inválido. ¿Por qué? Porque debe de caer dentro de la zona delimitada por este sector circular. Algo similar pasó con el lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco tiene un sector circular de 34.92 grados. Es un círculo de madera también que tiene está delimitado por 2.5 metros. Aquí lo interesante es que el disco es un objeto es de madera rodeado por metal, que tiene un diámetro de 22 centímetros y un peso de 2 kilogramos. O sea, es un objeto mucho más, por así decirlo, liviano que la bala. Digo, de todos modos, 2 kilogramos sigue siendo un peso considerable, pero está formado o sea, tiene una forma de disco para que se pueda lanzar, y pues, obviamente el que llegue a la máxima o la mayor distancia es el ganador. Entonces, está muy interesante esto porque tiene una forma en que se puede agarrar con la mano y uno puede hacer giros sobre su propio eje y le da a soltar el disco para alcanzar la mayor distancia. Entonces, el círculo de lanzamiento nuevamente tiene una figura geométrica de 2.5 metros y está hecho de un material antideslizante. Eso es muy importante porque si no se pone un material antideslizante, puede ocasionar que el atleta se pueda resbalar y pueda dañarse. Entonces, la idea es que, bueno, como es un lanzamiento de un objeto muy pesado y que sale a una gran velocidad, hay que poner una jaula detrás del lanzador para proteger al público o a las personas que estén dentro del estadio para que en un eventual accidente no pase nada. Entonces, esta jaula mide 2.80 de ancho y 10 metros de altura. Entonces, por eso siempre vemos que hay como una especie de jaula en los estadios olímpicos donde hay competiciones, justamente para evitar que el disco salga disparado en forma incorrecta y que pueda dañar a alguien. ¿Por qué? Porque la velocidad que puede tener este disco puede llegar a los 32 metros por segundo. Esto es bien interesante, o sea, es una velocidad bastante considerable. Y aquí podemos ver el lanzamiento, o sea, cómo se hace el lanzamiento del disco y cómo está la pista geométricamente, el sector circular donde debe caer el disco. Insisto, es un sector de 34 grados, entonces, y otra vez, si cae fuera de este sector, se considera un lanzamiento inválido. El lanzamiento de martillo es una otra prueba del atletismo que, bueno, se realiza también en un círculo de 2.5 metros de diámetro y es de cemento o de una superficie muy similar, tiene que ser antideslizante. Aquí lo interesante es que el martillo no es otra cosa más que un objeto que es una bola de metal que tiene una empuñadura y está unida por una cadena o un cable de acero. Entonces, eso lo hace extremadamente fuerte. El punto es que también se hace girando sobre su propio eje el atleta y lo suelta para llegar a la máxima distancia. El punto está de que es todavía es más peligroso que el disco. ¿Por qué? Porque es un objeto que es muy pesado.
pesa 7,28 kilogramos. Entonces, y como tiene una empuñadura y tiene un cable, entonces sale con una velocidad muy notable y entonces hay que cuidar mucho este tipo de lanzamientos porque es más peligroso para evitar algún tipo de accidente. Entonces, esto es muy interesante también y como se puede ver en la siguiente... bueno, en esta diapositiva vemos como aquí algún atleta está con el martillo y también tenemos un sector circular. Este sector circular siempre es muy importante porque no puede pasar de una cierta angulación y esto es para que el atleta sepa exactamente, se puedan comparar las diferentes distancias de los competidores para saber quién es el que gana. Entonces, es muy interesante y por supuesto también tiene la red protectora o la malla que es la misma que se utiliza para el disco. ¿Por qué? Porque, insisto, si el disco era peligroso, pues el martillo todavía doblemente más lo es. Y finalmente, el otro tipo de lanzamiento es la jabalina. La jabalina es una lanza que se le conoce digamos, de manera formal como venablo. Es una lanza con una punta metálica que mide entre 260 y 270 centímetros, o sea, mide más de 2 metros, es bastante larga y tiene un peso entre 800, más o menos 800 gramos para los hombres y 600 para las mujeres. O sea, es una lanza muy larga, pero es muy ligera. Entonces, esto tiene como característica de que se pueda lanzar o arrojar para que recorra distancias muy considerables. Normalmente el peso, o sea, el centro de gravedad de la jabalina está aproximadamente en el metro, en la mitad, entre 90 y 60 y 110 centímetros es donde normalmente los atletas lo agarran para poder lanzarla lo más lejos posible. Eh, esta jabalina se lanza en un pasillo de 30 metros, o sea, hay un pasillo de 30 metros para que puedan tomar velocidad y los atletas puedan, antes de llegar a un límite, puedan soltar la jabalina e incluso ese límite no pueden pasar sus pies. Si se pasan, ya se considera algo no válido. Entonces, bueno, esto es muy interesante y el sector que lo delimita también es una angulación de 29 grados. Entonces vemos como la parte roja es la zona donde ellos pueden correr, tomar velocidad y lanzar la jabalina antes de cruzar en la primera línea blanca. Y el sector circular tiene aproximadamente 28 grados de abertura. Entonces, aquí no requiere la red porque evidentemente siempre se lanza hacia adelante y es un elemento que no es tan pesado como la bala o como el disco. Entonces, esas son las cuatro pruebas de campo que son esenciales, que son los lanzamientos. Y existen otros cuatro que son también de campo, pero son los saltos. Y los saltos, a pesar de que uno pensaría que no tiene relación con la geometría, también la tiene. ¿Por qué? Porque los saltos de altura evidentemente es una prueba relativamente simple, simplemente hay que pasar un obstáculo y entre más alto se tenga, bueno, es el que salte más alto es el que gana. El punto está de que normalmente la zona en la que caen tiene que ser un colchón y ese colchón es normalmente en forma de caja. En geometría, digamos, su nombre formal es un paralelepípedo. O no es otra cosa más que un colchón. Y entonces esto es muy interesante porque son dos barras paralelas en donde hay un soporte y se va subiendo la barra o el listón y esto lo va haciendo cada vez más alto para poder encontrar al ganador. Entonces, es una prueba muy sencilla, pero tiene que ver también con geometría. Entonces, la idea es sobrepasar una barra horizontal. Entonces, el que pase la barra con mayor altura es el competidor que gana. Otro es el salto de longitud. Este es muy interesante porque hay una pista, bueno, se compone de dos partes la pista de aceleración y la pista o la zona donde caen. Entonces, la pista de aceleración es de 45 metros, o sea, el corredor puede o el atleta puede impulsarse durante 45 metros, tiene que llegar a brincar antes de la batida, o sea que es esta pequeña zona en donde él no puede pasar de ese sitio para poder impulsarse y caer. Entonces, la idea es que quien llegue a hacer el salto más largo es el que gana.
Pero si se dan cuenta, o sea, cuando han visto algunas transmisiones de este tipo de saltos, se cae primero con los pies y después caen con la cadera, porque siempre se cae con los pies hacia adelante. Entonces, donde se mide es el último, en la última marca que deje el cuerpo, que normalmente es la cadera. Entonces, esta siempre hay una cinta métrica a un lado, que es la que permite obtener la distancia exacta de cada uno de los competidores. Entonces, la pista de aterrizaje es de 3 metros de ancho y 10 metros de longitud, y la pista de aceleración es aproximadamente de 45 metros. Entonces, es muy interesante porque aquí lo que se forma son dos pequeños rectángulos y una línea que, insisto, es la batida, en donde el corredor, bueno, el atleta no puede traspasar esa marca. El salto triple es muy interesante, es muy atractivo porque consiste en alcanzar la máxima distancia posible en un plano horizontal. El competidor corre por la pista, realiza un salto, un brinco, luego otro salto hacia un arenero. Entonces, es básicamente el mismo principio que el salto de longitud, nada más aquí le llaman triple, es un salto, un brinco y luego otro salto. Por eso se le llama triple, porque hay tres movimientos y la idea es llegar a alcanzar la máxima distancia. Y insisto otra vez, como también se cae con los pies hacia adelante, la última marca la que toma como registro para pruebas oficiales. Y el salto con garrocha es extremadamente interesante. Esta es una prueba muy complicada que requiere de mucha destreza por parte del atleta. El salto con garrocha, que también se le conoce como salto con pértiga, es una prueba que tiene como característica superar una barra horizontal, pero a diferencia del salto a longitud, aquí esta barra está muy, pero muy arriba. Esta pértiga aquí pongo que tiene de 4 a 5 metros de longitud. Eso, digamos, para personas comunes y o atletas de alto rendimiento comunes y corrientes. ¿Y por qué digo comunes y corrientes? Porque justamente hace 6 días el atleta que tiene o que domina esta prueba, que es un atleta de apellido Duplantis, es sueco, él implantó una marca, o la marca mundial era de 6 metros con 27 centímetros. Bueno, él acaba de romper su récord y ahorita ya lo puso en 6 metros con 28 centímetros, hace exactamente 6 días. Entonces es una locura y realmente es un fuera de serie. O sea, si yo estoy poniendo que es de 4 a 5 metros de longitud, o sea, de altura, imagínense metro y medio más, o sea, es bastante grande bueno, esta es una hazaña realmente de este atleta. Entonces, la barra suele ser de fibra de vidrio y carbono, digo, la pértiga, porque o sea, debe tener una característica muy importante. Tiene que ser suficientemente flexible para poder impulsar al atleta, pero también tiene que ser resistente, porque si se rompe, el atleta puede dañarse. Entonces, tiene que estar hecho con materiales y con especificaciones muy definidas para poder hacer el salto. Entonces, también tiene una zona de aceleración y tiene una parte que es donde está esta parte que está marcada con color amarillo, en donde él entierra la pértiga y él sale disparado o se impulsa para sobrepasar la marca que está aquí, está en color rojo, para poder librarla. Normalmente, si se toca, generalmente se cae, aunque hay veces que puede llegar a tocar esta barra y pues por un poco de suerte no se cae. Entonces, esta prueba ha ido creciendo en cada vez es más. El hombre ha llegado a niveles más altos. Insisto, hace apenas 6 días se rompió el récord mundial que le pertenecía a él mismo. Y bueno, realmente es una prueba muy interesante, pero que sí requiere de muchísima destreza y años de entrenamiento, porque es bastante complicado. O sea, de todos los saltos, sin duda, este es el más extenuante. Y bueno, esas básicamente serían todas las pruebas que se hacen en atletismo, tanto en pista como en campo. Y ahora quisiera hablarles más o menos de qué tiene nuestro estadio olímpico. Digo, todo mundo queremos nuestro estadio de CU. Y bueno, ¿y por qué lo queremos? Bueno, porque es una joya en todos los sentidos de la palabra.
En nuestro estadio, que realmente es su nombre oficial es Estadio Olímpico Universitario, es uno de los estadios más emblemáticos de América Latina. De hecho, junto con el estadio de Brasil, son los únicos estadios olímpicos en América Latina y fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952 con los segundos Juegos Nacionales. Tiene un diseño funcional y muy estético, es una obra de arte de la arquitectura mexicana y, bueno, aparte de su construcción, de lo que es su importancia como arquitectura, tiene una parte artística, cuenta con un mural hecho por Diego Rivera, que se conoce como la universidad, la familia y el deporte en México, que es un mural en alto relieve, que eso todavía le da mayor, pues, relevancia. El Estadio Olímpico fue sede de los Juegos Olímpicos de México 68, de ahí toma su nombre. O sea, a veces se comenta que algún tipo de estadio se le llama olímpico, cuando realmente no lo es porque no hubo una prueba oficial de Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el Estadio Azteca sí es un estadio olímpico. ¿Por qué? Porque ahí se efectuaron las pruebas bueno, el fútbol, soccer se hizo en el Estadio en el Estadio Azteca. Es olímpico, aunque no tiene la pista olímpica, sí fue un recinto olímpico porque se hicieron pruebas, bueno, el fútbol se hizo ahí. El punto está de que nuestro estadio universitario pasó a ser olímpico a raíz de los Juegos Olímpicos de México 68. Ahí se realizaron las ceremonias de clausura, bueno, la inauguración, clausura y las competencias de atletismo. Y como lo comentaba hace rato, retomando un poco lo que puse en la primera parte de la ponencia, nuestro estadio olímpico tiene dos rectas de 80,62 metros y dos curvas de 119 metros. O sea, es ligeramente diferente al cálculo que yo hice. Entonces, sin embargo, sí es un estadio olímpico. O sea, simplemente las distancias, las longitudes son ligeramente diferentes, pero en su perímetro sí cumple con el hecho de tener 400 metros. Nuestro estadio tiene todas las áreas para realizar las pruebas de campo, las de salto de altura, salto de garrocha, longitud, lanzamiento de bala, disco, jabalina y martillo. Y las dimensiones del campo son de 105 metros de largo por 68 metros de ancho, y la capacidad del estadio para los Juegos Olímpicos del 68 se incrementó a 83,700 personas. Este aforo ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque para el Mundial del 86 se hizo una pequeña reducción y normalmente en los Juegos no se permite que haya el 100% de asistencias por cuestiones de seguridad. Aquí tenemos nuestro bellísimo estadio olímpico y a la parte izquierda podemos ver el mural de alto relieve de Diego Rivera. Es un estadio que, bueno, ya no es joven, tiene 75 años, sin embargo sigue siendo funcional y es el único estadio en el mundo que está en una zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso es bien importante, somos el único estadio que lo tiene. En este estadio, bueno, se han realizado diversos eventos muy importantes. Evidentemente, el más importante fueron los Juegos Olímpicos, pero también se ha hecho ahí el Mundial de Fútbol del 86. Ahí se realizaron algunos partidos, los Juegos Panamericanos del 55 y del 65, los Juegos Centroamericanos del Caribe en el 54 y en el 90, la Universidad Mundial en el 79. Ahí se han hecho innumerables partidos de fútbol internacional y, por supuesto, es sede del equipo de fútbol americano de los Pumas CU. Aquí estas imágenes que estoy poniendo son muy interesantes. Las tomé de una revista de 1968 porque si bien el estadio era muy bonito y era funcional, no cumplía con las reglamentaciones que marcaba el Comité Olímpico Internacional. Entonces se tuvieron que hacer algunas modificaciones para poder hacerlo funcional y que cumpliera con todo lo que exigía la Federación Internacional de Atletismo. Entonces vemos, por ejemplo, que el estadio original no tenía la puerta de maratón. Eso se tuvo que hacer para cumplir con que los atletas podrán llegar al estadio una vez que recorrieran los 42 kilómetros. Entonces es muy interesante cómo se fue modificando. Afortunadamente fue el mismo arquitecto el que lo rediseñó, el que hizo las modificaciones y, bueno, tenemos esta joya que todavía podemos ver actualmente. Esta foto que tenemos a la izquierda es la foto justamente cómo se estaban haciendo las obras un poquito antes de los Juegos Olímpicos 68. Vemos cómo se empezaron tuvieron que hacer adaptaciones muy interesantes.
Y no sé si sepan, pero lo interesante de este estadio es que se utilizó una oquedad natural en el Pedregal de San Ángel. Entonces, eso evitó la extracción en demasía de la piedra de roca volcánica. Se utilizó una hondonada natural y se utilizó, o sea, y por eso ahí se construyó el Estadio Olímpico. Entonces, el estadio está sobre bases, o sea, cimentación natural de piedra, entonces el estadio nunca se va a caer, está hacia adentro y por eso, aparte el diseño es muy bello y por eso es una joya de arquitectura. Aparte, es una característica muy interesante, no es invasivo, o sea, uno pasa por afuera y es un estadio muy estético. Y por dentro es un estadio que tiene una muy buena visibilidad, a pesar de que ya, insisto, este año va a cumplir 73 años. Bueno, la conclusión de todo esto es que la geometría tiene juega un papel fundamental en el atletismo. O sea, si no tuviéramos la geometría, todo el atletismo no podría hacerse o competirse de manera reglamentaria y justa. Los diseños de las pistas, o sea, deben tener muchas características. Uno de ellos, obviamente, la parte de la geometría es el tipo de materiales con los que se cuentan. ¿Por qué? Porque vemos actualmente que la pizza tartán pues es mucho más cómoda que, por ejemplo, lo que era la arena o la ceniza o la tierra compactada de hace 100 años. Ha cambiado la tecnología radicalmente. Aparte que también ha cambiado la tecnología de los zapatos de los atletas. Entonces, cada vez son más cómodos. Entonces, la idea es que el atleta se vaya superando año con año, día con día, y por eso vemos que las marcas, si bien algunas son muy importantes, no dudo que en algún momento la marca de los 100 metros planos, que es la prueba reina del atletismo, implantada por Usain Bolt de 9,58, en algún momento no muy lejano se pueda batir. Entonces, la idea es que el hombre cada vez sea más alto, más fuerte, más rápido, como lo dice el eslogan de los Juegos Olímpicos, y bueno, por supuesto, siempre hay que respetar el fair play, o sea, que gane el que realmente lo merece sin ningún tipo de trampa. Lo menciono porque, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, hubo un competidor muy, muy, muy famoso que se llamó Ben Johnson, que bueno, le ganó en la prueba reina de los 100 metros al que era el poseedor de la marca mundial en ese entonces, Carl Lewis, que ganó la medalla olímpica 4 años antes, y le ganó y lo dejó muy atrás. Pero después se descubrió que Ben Johnson pues consumía sustancias que hacían que mejorara su rendimiento y por supuesto fue un escándalo y perdió la medalla de oro. Entonces, lo que se trata es que todas las pruebas o sea, se puedan realizar en equidad para todos los competidores, empezando desde la pista por la geometría, por la vestimenta o por los zapatos y por supuesto en cuestión de alimentación, que gane el mejor, no el que esté más preparado o el que haga trampa. Entonces, eso es muy importante. Entonces, también la geometría ayuda a analizar la técnica de carrera, el lanzamiento de objetos, los saltos, permitiendo a los atletas, entrenadores optimizar el rendimiento. Un ejemplo, por ejemplo, esto de que digo de la técnica, no sé si alguna vez han visto algunos documentales anteriores a los Juegos Olímpicos de 68, en donde en el salto de altura, los competidores saltaban de lado. Era muy curioso. Ahorita se ve raro, pero antes, durante cerca de 100 años, fue la normalidad, hasta que llegó un competidor gringo norteamericano de apellido Fuxbury, que él se le ocurrió hacer el salto de espaldas. Y cuando por primera vez la gente vio ese salto, lo notó muy raro. Y entonces le pusieron el estilo Fuxbury. Él salta de espaldas a la barra. Y bueno, y desde entonces todos los atletas lo hacen de esa manera. Entonces se dieron cuenta que geométricamente es más fácil arquear la espalda y por lo tanto librar la barra. Bueno, y eso tiene que ver con estudios geométricos. ¿Por qué? Porque si uno lo hace en forma lateral, evidentemente el estómago no se puede comprimir como se puede comprimir o arquear la espalda. Entonces, tiene que ver con efectos geométricos. Entonces, las pistas olímpicas siguen patrones geométricos precisos para garantizar distancias uniformes y condiciones óptimas de competición. Esto es bien importante, condiciones óptimas de competición.
Los elementos de salto en atletismo, como la longitud, el triple salto, son diseñados con medidas geométricas precisas para asegurar la justicia deportiva y récords válidos. Esto es muy importante, que se garantice la justicia deportiva, que todos los atletas estén en las mismas condiciones. Y bueno, pues tiene aplicaciones en movimiento atlético como técnicas de cómo correr, por ejemplo, la postura de los atletas, el movimiento, la trayectoria. Normalmente en las pruebas de 400 metros, bueno, de hecho, en todas las pruebas atléticas de velocidad, que son desde los 100 metros hasta los 400 metros, los atletas más rápidos que clasifican en los primeros lugares siempre tienen los carriles 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque es más fácil ver la llegada. Y los más lentos siempre están tanto en las orillas, tanto en el carril uno como en el carril 8. Entonces es para ver un efecto de flecha para cuando llegan a la meta. Eso también tiene que ver con aspectos geométricos. Es raro, digo, sí se ha dado, pero normalmente que gane un competidor que está en el carril uno. Por esa razón, en algunos estadios, no sé si se han fijado que ya no hay 8 carriles, sino hay 9. Entonces, porque se pensaba que el hecho de estar en el carril más interno tenía desventajas. Entonces, se pone un carril primero para que el carril uno sea el carril 2 y no esté tan cerca de lo que es el campo y darle un poco más de seguridad al atleta, que en realidad es lo mismo porque está recorriendo 400 metros y eso lo acabamos de mostrar matemáticamente, entonces eso es muy, muy importante. En los saltos se utiliza para obtener la altura alcanzada, la distancia de salto, la técnica de aterrizaje es muy importante, cuál es la angulación con la que debo de caer para ganarle unos cuantos milímetros, puede ser la diferencia entre ganar una medalla de oro o de plata y planos geométricos para ver la posición del cuerpo en diferentes momentos de ejecución de una prueba. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo corría Usain Bolt. A él se le criticaba que la forma en la que él salía no era la adecuada, o sea, no era la más, digamos, ortodoxa posible. De hecho, siempre su peor parte era la salida. Siempre se le criticó que la salida era lenta en comparación de los demás atletas. Sin embargo, en la pista, una vez que agarra velocidad, nadie la alcanzaba. Solamente ya le veían la espalda. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy interesantes porque realmente tiene que ver con aspectos, bueno, por supuesto geométricos, por supuesto tiene que ver con física, con velocidades, con aceleraciones, con angulaciones. Por eso no solamente es el entrenamiento deportivo, sino también tiene que ver ciencia del deporte atrás. Y eso es relevante y eso es fundamental. Y los países que lideran esto es porque tienen una ciencia deportiva bastante elevada. Esas son las referencias que yo hice bueno, que yo tomé para poder tener datos lo más precisos posibles. Y el dato más reciente, insisto, es el récord mundial de Duplantis hace 6 días, que alcanzó 6,28 de altura en lanzamiento, en el salto con garrocha, que realmente me sorprendió. Y eso, maestro, sería básicamente mi ponencia, lo que quería platicarles el día de hoy. No sé si tenga alguna duda. No, pues ninguna. De hecho, sí tenía algunas y algunos comentarios, pero los complementó perfecto al final respecto de precisamente de la situación de las técnicas que se debe de emplear, obviamente adecuadas a la geometría de ¿cómo se llama? Del estadio. Entonces, me dejó ahorita ya, completamente ya satisfecho con lo que iba yo en su principio a preguntar, pero sí, o sea, iba a preguntar respecto de cómo la mecánica de los lanzamientos, cómo deben de ser, porque también los objetos que lanzan son distintos, y también lo del material de la garrocha o de la pértiga, cómo ha ido a lo mejor evolucionando, y eso también ha ido también ayudando. Y obviamente aquí entonces la tecnología también ha hecho su labor, pero con lo que usted dijo, hemos quedado satisfechos. Y pues ya se nos vino el tiempo encima, y yo nada más me quedaría con agradecerle y esperar otra ocasión para tratar, si no, a lo mejor muchos temas mismos que se pueden desprender de lo que comentó.
Me parece perfecto. Yo encantado de poder, siempre que me invite, con todo gusto estaré aquí presente. Ya sabe que me gusta mucho vincular la parte de matemáticas con el deporte. No, pues ni hablar. Hemos quedado otra vez comprometidos para otra ocasión y muchas gracias. Y a quienes nos acompañan, igualmente muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro tema en las ciencias del deporte. Doctor, hasta luego. Hasta luego, gracias.